Bueno, otra situación de autoridad que le corresponde a la copropiedad. Esto es un edificio en copropiedad, quiere decir más de un dueño de más de un inmueble diferente asentado sobre un mismo fondo, implica al consorcio, por supuesto, siempre implica al consorcio, nunca a sus propietarios individualmente, porque todos ellos delegan en esta figura el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Esta figura es orgánica, tiene órganos, tiene manos que firman y recaudan dinero que le aportan los miembros, denominado expensa, lógicamente, y firman y comprometen a esta persona. Es decir, todo lo que hacen lo hacen por nombre, cuenta y orden, supuestamente orden de esta persona o de la ley. Estos son los administradores. Estamos poniendo siempre un administrador acá. Administradores. El órgano manos. Luego el órgano ojos o de vigilancia, consejo, y formado por copropietarios únicamente, que habiten o no, eso no importa, y el órgano de orden, de dar mandos, que es la asamblea, también formado por copropietarios, habiten o no la edificación. ¿De acuerdo? Habiten o no, porque esto pueden ceder lógicamente a otros consorcistas sin titularidad, consor, sí, ahí está, y copropietarios, sin la titularidad para ejercer algunos derechos y a veces obligados a cumplir algunas obligaciones. Por ejemplo, los poseedores ilegítimos cumplir con las expensas y ser ejecutados para eso también, por supuesto. Bueno, entonces, decíamos, el consorcio en su doble función de conservar una edificación y regular el uso de quienes utilizan esa edificación, con diferentes vinculaciones de paridad, ¿eh? Vinculaciones de paridad donde se encuentran un mismo grado de, de afectación legal para llegar al negocio, al encuentro, a la actividad que une con estos, en un mismo nivel, de jerarquía, en un mismo nivel de tutela, en un mismo nivel de prelación y de prevalencias, para llegar a esa vinculación con los expuestos a sus riesgos o vicios materiales o de conducta, con los vecinos en cuanto a las emisiones y emisiones nocivas que pueden surgir de acá o que pueden ser recibidas, con los linderos en cuanto a la conservación de los muros separativos por todo el contorno del fondo, y con los empleados en su vínculo de relaciones laborales, situaciones de paridad. Otras relaciones que son de consumo, relaciones de consumo con otros terceros, con el constructor, en la medida de hasta donde abarca la responsabilidad por lo edificado, con los contratistas en forma permanente, salvo los profesionales liberales, con eso no, con las entidades bancarias, con los bancos, prácticamente todos los consorcios tienen bancos, con las compañías de seguro, es obligatorio tener determinados seguros, con los organismos de provisión de suministros esenciales, agua, gas y energía eléctrica, y con los administradores y exadministradores en esta dualidad actual todavía aún de ser mandatario, legalidad de tener un mandato rigiendo esta vinculación, y ser a la vez prestador de servicios frente al Estado, eh, habilitado para eso, regularidad de su situación de profesional habilitado, matriculado. Bueno. Y acá la situación de autoridad del consorcio, no de su órgano, autoridad frente al del consorcio, frente a autoridad del gobierno, básicamente con la Agencia Gubernamental de Control y la Agencia de Protección Ambiental, para cumplir normativas, por supuesto, y con el organismo de recaudación, AFIP, hoy ARCA, ¿no? Bien. Y con el registro de la propiedad inmueble o la Inspección General de Justicia, hoy día empezaron a tomar cierta injerencia para compartir esta situación de autoridad. De esta hablemos ahora.
la situación de autoría con el registro de la propiedad inmueble. Vamos a centrarnos ahí y en dónde nace y hasta dónde se extiende. Bueno, lógicamente cuando esto era un fundo sin edificación o tenía otro tipo de edificación, tiene una división parcelaria que se registra y se asienta y se empadrona en el registro de la propiedad inmueble precisamente, ¿eh? Por zona, por circunscripción, por sección, por manzana, por parcela y a veces también por subparcelas, ¿no? Y luego planimétricamente por polígonos también. Bueno, entonces toda este detalle es para ubicar, localizar y puntualizar una edificación con sus respectivas dimensiones y mensuras que lo dividen con otros, ¿eh? Bien, entonces todo esto se asienta en el registro de la propiedad mueble. Es una ubicación geográfica y de envergadura también de una descripción, porque acá también por supuesto que se asientan los metros cuadrados construidos y los semiconstruidos y los descubiertos, ¿eh? Cubiertos, semicubiertos y descubiertos. Bueno, cuando Tronfundo tenía esto, y cuando se edificó y se hicieron tantos inmuebles como pisos se hayan hecho y tantos inmuebles más como fragmentos verticales se hayan dividido, es decir, unidades funcionales, bueno, entonces eran subparcelas con una misma matrícula de folio real, tanto con barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, hasta barra lo que fuera de la cantidad de unidades funcionales, es decir, tantos inmuebles como unidades independientes y autónomas se hayan construido ahí con características de poder ser transmitidas a patrimonios diferentes, ¿eh? Todas atomizadas y fragmentadas en una misma estructura. Y esta misma estructura a veces tampoco las amalgama todas porque hay de hecho conglomerados barriales que tienen bloques por un lado, apartamentos separados por otro. Bueno, eso no importa, pertenecen jurídicamente a una misma estructura de copropiedad. Eso se denomina propiedad horizontal. Y así se afecta, con esa característica se afecta, quiere decir, queda programada para ser perpetuamente constante en su vida eterna. Salvo cuando se desafecta por voluntad unánime de todos, el artículo 2044 del Código Civil Comercial de la Nación prevé esto, que todos los propietarios digan desafectamos y hacemos una partición de esto, o compensamos deuda, o pagamos, o cumplimos con créditos y deudas recíprocos, y vemos cómo lo dividimos y a quién le queda esta propiedad. O pasamos a ser condóminos no bajo el régimen de copropiedad, es decir, sin un consorcio. Matamos al consorcio, ¿eh? Bueno. Entonces, ¿eso hasta cuándo? ¿Y desde cuándo? Y bueno, desde que se afecta a propiedad horizontal, con una escritura, por supuesto, una escritura que concentra lo que se denomina reglamento de propiedad horizontal. Y además va acompañado con un plano de mensura horizontal. Esto está hecho por un agrimensor, el plano, que es el profesional que viene cuando terminada la construcción, entra, ingresa y dice, bueno, esto tiene tantos metros, linda al nordeste con este fondo, al noroeste con el otro, al sudeste, al norte, al sur. Bueno, y hace la descripción y además verifica internamente cuántos metros tiene cada unidad, cubiertos, semicubiertos, descubiertos, y qué valor tiene cada unidad para con respecto a la totalidad del edificio. Ese valor es el porcentual que se fija en el plano de mensura horizontal y en el reglamento de propiedad. El porcentual no es igual a metros cuadrados, sino a dinero. Es igual a lo que vale esa unidad para el conjunto. Y no es igual a metros cuadrados porque quizá dos unidades con los mismos metros cuadrados tienen diferente valor para el agrimensor. Y eso ya es inamovible para siempre. ¿Por qué diferente valor? Y bueno, porque una tiene mejor iluminación, mejor aireación, está más alta, o en el mismo piso está al frente y la otra al frente tiene mejor vista, tiene mejor distribución interna para la colocación de muebles, o tiene más facilidad de acceso a la salida o de arribar a los medios de emergencia para evacuación. Bueno, entonces tiene más valor, aún teniendo los mismos metros cuadrados. Bien, de ahí surge el porcentual y de ahí surge
el valor de expensas. Normalmente, cuando el reglamento dice que así sea, salvo que haya exenciones para algunas unidades u otro sistema contemplativo, y ahí surge el valor que cada uno aporta para el contemplativo porque se corresponde con el valor que cada uno tiene del dominio compartido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, viene el agrimensor y hace el plano de mensura horizontal y viene el escribano y redacta el reglamento de propiedad. El reglamento de propiedad sirve como estatuto fundacional o acta fundacional, contemplando casi todas las características, tanto las técnicas donde refleja lo asentado en el plano de mensura, como también la dinámica esta de conservación, cómo se va a conservar, cómo se van a abonar expensas, cuándo, cuál es el interés que corre cuando hay morosidad, cuáles son el destino de las unidades funcionales, puede contener a la vez reglamentaciones sobre convivencia, cómo se utilizarán los espacios guardacoches, cuántos vehículos entrarán, de qué tamaño, cuáles son las previsiones que hay que tener, los horarios de descanso, luego contendrá las obligaciones para el administrador, recaudar, representar, ejercer el cumplimiento dentro de lo que pueda, que no esté obstruido por asamblea, del cumplimiento de la regulación de conductas. Bueno, también legislará sobre las asambleas, cuándo se convocan, cómo, bajo qué características, en qué lugares, en qué horarios, qué días, y cuáles son sus virtudes y sus facultades, y cómo opera el consejo, y cuántos votos, cuántos representan los votos, y cuáles votos. Bueno, diferentes situaciones que hacen a la vida del consorcio en el reglamento. Es la ley interna, es el contrato por el cual cada uno de estos accede a este régimen. Pero este contrato se somete hoy, indudablemente, a una ley superior, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que ya fija mucho de lo que... Entonces están combinados estos contratos reducidos a tener que muchas veces reproducir lo que dice el código, sobre todo en cuanto a las mayorías, ¿no? Reproducir lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, porque hoy, a partir del 2015 en adelante, lo legisló con precisión y con especificación. Y lo legisló con características de ser un derecho real. Esto quiere decir inamovible e inmodificable por un reglamento, ineludible, intocable. Lo que dice acá es orden público. ¿Por qué? Porque es un derecho que se reserva al Congreso de la Nación para legislar en una codificación pertinente. Tiene elementos y tiene contenidos inmodificables que debe respetar, y si no, bueno, los hace respetar un juez. Luego de pasar secuencialmente por una etapa de diálogo, ante un reclamo, una intimación, una mediación y llegar a un juicio. Claro que esta etapa se puede eliminar y esta también, a veces esta tampoco es exigible, y siempre la autoridad del Poder Judicial. Acá el que funcionó fue el Poder Legislativo, dictando una codificación. Bien, bueno, entonces nos referíamos al registro de la propiedad inmueble. Este hace el empadronamiento de todas las propiedades destinadas a copropiedad, las ubica, la referencia y asienta, registra los reglamentos y los planos de mensuración. Y a la vez, hoy no lo hace el registro, si lo hace la IGJ porque empezó a tomar injerencia en lo que le corresponde, que es la regulación de la actividad de personas jurídicas, porque ya sabemos perfectamente que cuando se afecta a la propiedad horizontal a compartir una misma estructura, infraestructura e instalaciones edilicias con varios inmuebles de al menos dos dueños diferentes, dos sujetos de derecho diferentes con patrimonios diferentes, nace esta tercera persona, o cuarta, quinta, decimoquinta, según cuántas unidades tengan, serán 100 copropietarios y una persona jurídica consorcio, serán 101 personas. Esta persona, diferente a todos los demás, con su propio patrimonio, nombre, competencia, responsabilidad y domicilio, bueno, orgánica, nace con la copropiedad, persona jurídica compuesta de órganos, con aptitud para ejercer derechos y con aptitud para obligarse.
en obligarse y obligar subsidiariamente a su membresía, lógico. Entonces, como es una persona jurídica, la Inspección General de Persona Jurídica es la que rige a estas personas. Bueno, ahora empezó a tomar injerencia, si bien creemos y siempre consideramos que debería empadronarlas y exigirle lo mismo que a otras personas jurídicas, las rendiciones de cuenta y el giro económico para observarlo, verificarlo y el control de quiénes son sus autoridades, y también con la posibilidad de intervenirlas y de ejecutar vedurías en los actos asamblearios, sobre todo que son tan importantes muchas veces, no importante por la magnitud económica, sino importante porque confluyen muchos derechos disímiles ahí y el Consejo se compromete en situaciones jurídicas con linderos, con vecinos, o con consumo o con otras actividades de situación de autoridad que son delicadas y socialmente importantes. No tiene que ver ahí el monto dinerario en juego, sino la trascendencia de eso y los antecedentes que genera. Entonces debería ya suplir, nos parece, ¿no? En definitiva, no al registro de propiedad inmueble, porque la propiedad inmueble sigue registrando inmuebles, a eso no se dedica la ejecuta, pero sí al ser una persona jurídica afectada a conservar este inmueble, sí, como unidad de gestión, la Inspección General. Bueno, hoy día es la Inspección General Inspección General de Justicia, la que o de persona jurídica, como le queramos decir, la que emite dos libros obligatorios y necesarios, que son el libro de actas asamblearias, porque es el órgano de gobernación, y el libro de administración, que es el libro ejecutivo de la administración, de cómo se lleva adelante esta unidad económica de desarrollo, que normalmente no se dedica a ganar, sino a gastar para conservar, a veces para innovar y para incrementar valor inmobiliario. Cuando se innova y se crea nuevo valor inmobiliario, lógicamente eso también se debe registrar. Si influye esa innovación, esa mejora, donde había un patio se hace una piscina, donde había un patio se hace un cerramiento con un salón de usos múltiples y se redistribuyen los porcentuales o se redistribuyen las afectaciones de los sectores o algún tipo de injerencia inmobiliaria, como ser metros cubiertos, descubiertos, semicubiertos, lo que fuere, bueno, habrá que modificar el reglamento, habrá que modificar tal vez el plano de dimensión horizontal, y cuando la innovación es de una unidad y alarga una terraza, bueno, además de modificar el plano y modificar el reglamento, deberá modificarse también todas las otras escrituras. Por eso el 2052 contiene esta previsión y dice las innovaciones en beneficio particular de una unidad, además de requerir la unanimidad de todas las otras unidades, dando el visto bueno para que lo pueda hacer, es decir, la legalidad, más allá, y ya no importa si tiene o no la regularidad del Estado, de las agencias de control de edificación, si tiene o no la regularidad aceptada o no, es decir, el visto bueno al permiso de obra, esto no importa, si tiene que tener la legalidad también interna, todo unánimemente aceptando esa negociación. Bueno, además, si modifica todo esto, debe afrontar el gasto y el costo de todas estas modificaciones, del reglamento, del plano y de cada una de las escrituras, si vulnera o cambia o modifica el porcentual de cada una de ellas. Y el porcentual se modifica de acuerdo al valor, y el valor se modifica de acuerdo a lo que está construido y cuánto vale más o menos ahora, y no solo metros cuadrados. Puede haber incrementado metros cuadrados sin incrementar el valor. Eso lo dirá un agrimensor, que para eso son los especialistas, ¿de acuerdo? Bien, de acá, además de este porcentual, ya lo decimos, sale la evaluación fiscal para la composición del impuesto territorial, que está dentro, sumido, o subsumido, mejor dicho, en la boleta de Abel, el alumbrado, barrio de limpieza. Bueno, esta es la relación de autoridad con el registro de la propiedad inmueble. Las modificaciones al reglamento de propiedad se hacen a través de actas asamblearias y pueden ser modificaciones superficiales, como decíamos, no como dijimos antes eran esenciales, ahora hablamos de las superficiales, por ejemplo,
se modifica el reglamento porque quedó anacrónico el interés que se había puesto oportunamente. Un reglamento hecho en el año 1970 decía que el interés va a ser del 10% de la moneda de aquella época. No sabemos. Hoy día, si queremos ejecutar esto en la justicia, un juez nos dice es usurario, hay que bajarlo al 4 o al 3 o al 3,5%. Entonces, como no queremos que más esto ocurra y que en la vida interna también se respete lo que sería en la vida judicial, bueno, entonces decimos, vamos a modificar el reglamento de propiedad. O porque quedó exiguo y decía 1% de mora y lo queremos llevar a 3, 4 o 5, lo que nos parezca. Entonces modificamos el reglamento de propiedad. O modificamos el llamado de la asamblea. En vez del ejercicio financiero cerrar el 31 de diciembre, queremos que cierre en junio. O la coparticipación de las cartas poderes, que era hasta 3 copropietarios pudiendo representar a otro, y ahora queremos que sean hasta 10 o infinitas, sin límites. O bien las funciones del consejo de propietarios, o cualquier otra injerencia que querramos organizar e incorporar en el reglamento que no sea sustancial, que no haga esto, que no haga el valor de las propiedades ni al destino de las propiedades, para lo cual requiere tanto innovación como destino las características de requerir la unanimidad, porque si compro y si adquiero y si vengo a una copropiedad en la cual el destino de un local es la de comercio cosméticos, y mañana se pone una funeraria, a mí me causa pánico eso porque tengo fobia, bueno, entonces se cambió radicalmente el destino y sobre todo debo contemplar si estaba prohibido en el reglamento. Sí, no se podrá tener otro destino sino listo, entonces solo es. Bueno, tanto el destino como las innovaciones requieren unanimidad. Cuando no, cuando son modificaciones superficiales, en acta con 2/3 partes del total de la copropiedad, según el 2057, se modifica el reglamento y se registra nuevamente y el registro de propiedad inmueble toma nueva partida. Hoy, cuando se pierde el libro de actas o cuando un administrador que se va no lo devuelve y no lo corro con el secuestro de la documentación y con el juicio de rendición de cuentas para que devuelva todo vía judicial, bueno, se fue, lo perdimos todo, habrá que sacar nuevo libro y deberé acudir a la Inspección General de Justicia para estar lógicamente regularizado ante las autoridades para poder funcionar mejor y luego que me sirvan de elementos de prueba, ¿no? Lógicamente el instrumento perfecto para probar las decisiones de la legislatura, es decir, la legislatura interna de la Asamblea, o de las cuentas, los compromisos aceptados, pagados, devengados, de lo que fuera en el libro de administración, que es un libro diario de negocios del consorcio. Bueno, esto es un poco más o menos bueno, y una característica bastante importante y discutida es cómo se asientan las unidades funcionales en el registro de la propiedad inmueble. Las unidades funcionales pueden ser una unidad funcional con sus metros cubiertos, semicubiertos y descubiertos y con su porcentual, por supuesto. O puede haber una unidad complementaria que es complementaria de esta unidad funcional. Están ligadas, pero está en otro sector del edificio. Esto es característico y se conoce normalmente una baulera acá arriba y pertenece a la unidad tanto, o una cochera acá abajo y pertenece a la unidad tanto porque la complementa y están jurídicamente unidas. Se transmiten y corren la misma suerte y más allá de tener esta subporcentual y esta subporcentual, porque tiene un valor, lógicamente, la unidad funcional absorbe el de ambas, porque está ligada a esta. Y a la vez hay reglamentos que prohíben ceder esta a otros que no tengan a su vez unidades funcionales o cederlas de completo. Bueno, son características de cada uno de los reglamentos. Entonces, unidades funcionales y unidades complementarias de esta funcional. Pero también existen unidades funcionales que tienen una subdivisión interna, es decir, en condominio masivo. Por ejemplo, cocheras. Hay cocheras que es una gran unidad funcional y dentro está compartimentada en diferentes ambas partes de condominio, distribuidas normalmente con pintura asfáltica, pueden ser cubiertas, semicubiertas, descubiertas, lo que fuere, y
permiten el condominio en ambas partes. Entonces uno tiene 19 avapartes de una cochera que es una unidad funcional. Esto quiere decir que hay un condominio de todo eso, pero la unidad es la obligada porque tiene un solo porcentual, es la obligada al pago de expensas. ¿Cómo debería funcionar esto legalmente? Bueno, cada uno de los condominios debería elegir a otro para que hagan el gasto común y entre ellos se reembolsen y uno solo sea el que abona la expensa y no el consorcio tener que reclamarle coparticipadamente a cada uno su porcentual de expensa. Eso no le interesa al consorcio, para el consorcio que debe es la unidad con el porcentual. Luego internamente se distribuyen entre ellos. Como esto nunca sucede, toman ahí participación los administradores, que son los que hacen y le asignan y van verificando quién es el condueño de una parte de una unidad funcional compartida y se corresponde con el porcentual de una unidad funcional y le agrega ese porcentual a la unidad y liquida, entonces forma la columna A, B, C, D, bueno, entonces esta columna para la unidad tanto que es cochera y es en condominio repartida entre todos los que participan, bueno, es otra posibilidad. Y luego existe una formatura de unidad complementaria genérica, que no es complementaria de una unidad funcional, no es una unidad funcional en condominio, sino que es un espacio habitualmente grande, habitualmente, puede ser otro que no lo sea, puede ser un depósito también, una unidad complementaria genérica que es complementaria de todas las unidades funcionales, es complementaria de todas las unidades funcionales. Con lo cual, quiere decir que lo que vamos a verificar es el uso de esta, no el dominio, porque el dominio pertenece a todas, es coparticipado de todos, todos tienen un porcentual de esto, si es que esto tiene un porcentual. Se ha llegado a ver algún reglamento donde esto no tiene porcentual de valor porque está insumido en el valor de cada una de las unidades funcionales. Eso es lo que correspondería, pero no obstante hay reglamentos cuales le asignan un porcentual a la unidad complementaria genérica. ¿Por qué? Porque el uso de la unidad complementaria genérica a veces está destinado a ciertas unidades y no a todas. Y ahí se dificulta la situación, pero existe. Es decir, si esta unidad complementaria genérica es un espacio guardacoche y tiene, como decimos acá, vamos a hacer un correlato, 19 espacios guardacoches, pero son 50 unidades, bueno, hay unidades que efectivamente no tienen espacio guardacoche. Entonces tendríamos que ver las escrituras de cada unidad funcional para saber cuál tiene asignada, además de la unidad funcional, un espacio guardacoche en la unidad complementaria genérica de todos. Ahora bien, ¿qué sucede? El porcentual, si tiene porcentual la unidad complementaria genérica, habrá que repartir a quien tiene asignado un espacio guardacoche y dividir este porcentual por 19, porque todos tienen la misma coparticipación allí. Difiere a veces con esto que son ambas partes. Bueno, acá igual se divide en ambas partes, se divide en forma igualitaria, pero hay gente que puede tener dos ambas partes porque tiene dos espacios de. Acá el uso normalmente es concedido uno a cada uno, a cada unidad, pero hay unidades que no tienen concedido el uso. Es de todos, pero el uso solo para algunos. Y bueno, ¿qué sucede? El porcentual se divide igualitario y se asigna a cada una de las unidades y ese trabajo sí lo hace la administración, aunque también podría exigirle a uno solo de ellos la carga de la contribución coparticipada. Entonces tenemos unidades funcionales con su porcentual, unidades complementarias de la funcional con su porcentual, unidades funcionales masivas con ambas partes internas en condominio y unidades complementarias genéricas que pertenecen a todas las unidades funcionales con usos exclusivos para algunas o para todas. Bueno, estas son una de las formaturas y nos preguntaremos por qué existe toda esta variante. Y bueno, porque el constructor, desarrollador o emprendedor le pareció que era la mejor forma de comercializar este emprendimiento y así lo compone en el reglamento de propiedad. Bueno, ahí conversamos y dirimimos un poco la situación sobre autoridad, subordinación de autoridad frente a un organismo jurisdiccional del Estado.